Bendecidos hermanos, hoy hablaremos de este tema. ¿Es el Evangelio de Yahshua o Jesús, a los judíos? ¿O es el Evangelio de Saúl, Pablo, a los gentiles? Ambos. ¿Son el mismo Evangelio? ¿A cuál debemos obedecer? Jesús fue quien se apareció a Pablo y lo constituyó para que predicara a los gentiles. El Evangelio de Pablo es el de aceptar el sacrificio de la cruz de Jesús como expiación por nuestros pecados. Sin embargo, eso no evangelizó Yahshua, Jesús, sino que evangelizó que creyera su pueblo en que el reino de Dios había llegado. Y era hora de arrepentirse y enseñó cómo era la venida del reino de Dios y cómo entrar en este reino. No son el mismo Evangelio. De hecho, la salvación en el ministerio de Yahshua, Jesús, era por medio del bautismo en las aguas y las obras que consistían en el arrepentimiento, tanto de los pecados personales como de los pecados como pueblo de Dios. Y para volver a hacer las obras de la ley de Moisés, conforme ahora sí, a la voluntad de Dios, para que venga el reino de Dios y finalmente se establezca el reino de los cielos. Por ello, Jesús decía, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. En cambio, la salvación a los gentiles viene por fe sin obras para quien cree en la muerte y su resurrección por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Todo esto, debido a que no creyeron en el enviado de Dios para salvar a su pueblo en Israel. Y por ello, ahora es por fe evidentemente, porque pocos, aunque hubo una multitud que lo vieron resucitar, esto requiere fe y no precisamente obras. Pero ello, implica, realmente, se abolió la ley eterna de Dios de las 10 palabras, o 10 mandamientos, dados en el monte Sinaí, a Moisés. Muchos sostienen este argumento. Que, el Evangelio de Pablo no es diferente al de Cristo. 1 Corintios 1, 12-13. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo dice que había algunos, que se consideraban de él, es decir, se consideraban paulinos, otros apolistas de Apolos, otros petrinos, de Pedro y otros de Cristo. En Corinto era donde ocurría esto. Y luego les pregunta que si Cristo está dividido. ¿Qué si él, refiriéndose a Pablo, había muerto por ellos? ¿Y qué si fueron bautizados en el nombre de él, refiriéndose a Pablo? Obviamente, con estas preguntas retóricas que Pablo le hace a los corintios. Les da a entender, en ese pasaje que son el mismo evangelio. Que, lo que Pablo les anunciaba era lo mismo. Cristo no está dividido. Esta es la interpretación correcta. Romanos 2, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, pero habrá un día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Yahshua, Jesús. El versículo que presenta Pablo es a los gentiles y bajo el cual juzgará Yahshua a los gentiles. Por ello, dice Pablo juzgará, según mi evangelio no refiriéndose a que es su propio evangelio, sino que es el evangelio que Cristo le dio, para los gentiles. Y este evangelio no es el que fue dado por Yahshua a judíos, Yahshua predicó el evangelio del reino de los cielos dentro de Israel en su ministerio terrenal. Las divisiones que presentan se refieren a la unidad en el espíritu, en el ruaj en el espíritu, porque todavía ellos eran niños espirituales, y es la exhortación a estar en el mismo espíritu. No menciona que ellos predicarán evangelios diferentes, los cuales estaban bajo el ministerio a los gentiles del apóstol Pablo, Saúl, todos ellos, el cual Yahshua Jesús le dio por revelación y no por carne a Pablo de Tarso. Gálatas capítulo 1. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua Mashiach.
Así que este evangelio, Pablo no lo aprendió con la doctrina apostólica de Pedro. A eso se refiere el término Cristo no está dividido. Por lo cual no era el mismo evangelio predicado por el cuerpo apostólico. O sea, el evangelio a los gentiles predicado por Pablo de Tarso. No era el mismo que el predicado por Yahshua Jesús en su ministerio terrenal y tampoco fue lo predicado por el cuerpo apostólico de los 12 con Pedro a la cabeza. Sino, que Pablo de Tarso lo recibió por revelación de Cristo en visión. Y fue lo que se anunció, luego por todos los seguidores de Cristo. Ahora, si quieres conocer más de por qué ocurrió todo esto, escríbeme en los comentarios para que pueda continuar cada día conociéndose toda la verdad en la Iglesia de Dios. Bendiciones y paz, hermanos.